Bueno, como Amigos Entrañables es un espacio que siempre está intentando traer voces de toda nuestra comunidad latina y buscar también inspirar, porque estas charlas que sean no solamente un espacio para conversar entre nosotros de nuestros retos, también a mí me parece muy importante inspirar. ¿Y quién no ha soñado de pequeño convertir sus sueños en realidad? Todos tenemos de pequeños sueños y ninguno de nosotros deberíamos pasar por la vida sin haber intentado por lo menos convertir Ujú. nuestros sueños en realidad. Lina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Yo creo que tú eres una persona que has logrado convertir tu sueño o tus sueños en realidad. ¿Tú qué dices? Sí, he tenido la dicha de intentar y fracasar y intentar de nuevo y lograr. Así que sí, Gracias. Esa es la resiliencia de nosotros, los latinos y los hispanos. Es decir, hay que intentarlo una, dos y tres. Nadie dijo que era fácil, pero pienso que la vida tiene sentido y tiene una dirección cuando tenemos un sueño en mente. Yo he ujú, querido invitarte, Lina, y vamos a ir, tienes una historia que yo considero muy inspiradora. Vamos a ir gracias. de adelante hacia atrás y yo te voy a decir algunas palabras y tú me dices qué representa para ti. Ujú. Vamos para atrás. ¿Qué representa para ti la palabra Cuba? Pues para mí las raíces de mi familia, de la comida que cocinamos, música alegre siempre, aunque estén hablando de matrimonios que se están quebrando, a que quiebra todavía es alegre. Hay una canción especialmente que me da risa de Hansel y Raúl, a lo mejor la Ajá. conoces, A ver, que se trata de un matrimonio que está fracasando, pero la música sigue alegre, upbeat. no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es decir, los latinos tenemos esa actitud, que a pesar de todos los problemas, la vida sigue. El mundo se puede estar acabando y nosotros Ujú. bailamos y cantamos porque la vida sigue. La vida es un carnaval, dice Celia Cruz. Es como dice Celia Cruz. Y hay mucha gente también que dice que los cubanos son como los delfines, que con la agua hasta aquí, pero riéndose. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, los cubanos sí que saben que sí, ellos sí que saben de resiliencia y de cómo adaptarse y seguir sonriendo frente a los momentos difíciles. Bueno, mira, Cuba es el lugar de tu familia, pero te pregunto, ¿tus papás se conocieron en Cuba, salieron de Cuba? ¿Tú naciste en Cuba? No, no, nací en Chicago, mi papá y mi mamá se conocieron en Chicago. Eh, Papi salió antes de Castro en el Oh, 57. ok. Tenía una tía ahí y pues allá fue directamente con $20 en el bolsillo. Ujú. No hablaba inglés para nada y se fue a trabajar de obrador en el railroad, el Sí, ferrocarril. en el ferrocarril, claro. Ujú. Recuérdame, pues, simplemente por curiosidad, porque además tengo gente que nos ve en Cuba. ¿De qué lugar de Cuba es tu papá? De La Habana. De La Habana. Muy bien. Ujú. Y ahí él salió solo, sí, es decir, llegó a casa de una tía. Sí, solito. Y pues vivimos en Chicago hasta que yo tuve
9 años y después para Miami. Ok, Miami, esa es mi segunda palabra. ¿Qué representa para ti Miami? Bueno, como llegué a los 9 años, era una era especial porque, y ahora te voy a decir mi edad, porque llegamos en el 74, creo que era, Ajá. 72. Y pues ahí todavía, fíjate, había bumper stickers Mm. que decía, "Will the last American leaving Miami please bring the flag?" Ok, vea, contémosle a la gente que nos escucha qué quiere decir. El último americano que se encuentra en Miami y salga, llévese la bandera. Es decir, ya empezaba a ser Miami un territorio ocupado por latinos, como tú, como Sí, yo, y los americanos se sentían que estábamos invadiendo su territorio. sí. Y pues para mí, viniendo de Chicago, a un lugar que donde quiera que iba uno se hablaba español y la mayoría en ese tiempo era cubano. Después vinieron mucho más de Latinoamérica, Mm. pero yo me sentí que estaba viviendo en otro país, se puede decir. Y ahí fue donde se fue pegando más y más todo de lo cubano, donde la comida, la música, la cultura, eh, tú sabes, eso era completamente distinto a lo que era en Chicago. Y pues era como vivir en otro país, se puede decir. Y yo tengo, yo tengo memorias buenas y también difíciles como una persona joven Mm. tratando de cambiar de repente la cultura, la forma de ser y la manera de ser. Eh, there were some challenges there, pero Había unos retos, pero Lina, sí. déjame preguntarte, yo entiendo, porque hoy por hoy Miami para los latinos es el lugar más latino de Estados Unidos, pero el Ujú, momento en el que tú llegaste, esto apenas comenzaba y debo exacto. hacerle un reconocimiento a los cubanos quienes realmente convirtieron a Miami en un lugar importante en el mapa. Eso hay que reconocerlo. Exactamente. Sí, y eso es lo que quería decir también, porque antes de eso, it Mm. was a little, un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos, no era nada, no había ni industria que se diga. Y pues cambió todo eso y cambió para lo mejor. Y pues poco a poco se fueron integrando todos, tú sabes, sí, siguieron americanos ahí, no es que se fueron todos, pero había gente que tú sabes cómo son los políticos, que ponen bumper stickers de cada cosa que a veces lleva a un punto extremo, ¿no? Pero en realidad yo encontré que me gustó tener la experiencia de otra cultura tan joven y en unos años muy formativos para mí, porque ya Mira, estaba adolescence. claro, ya estabas, eras un adolescente, eras ya toda una joven. Yo te hago una pregunta que es muy importante. Yo llegué a Miami, ya también, ya en español decimos hecho y derecho, ya era todo un adulto. Yo llegué a Miami a mis 30 años y yo pienso, y uno piensa que Miami, para los que llegamos en los últimos 20, 25 años, uno imagina que siempre Miami era así. A mí también me parece muy importante reconocer la contribución del cubano porque es que además el cubano llegaba a Miami con la ilusión de que pronto iba a cambiar la situación en la isla y todo iba, ellos iban a regresar. Y Ujú, finalmente, ya sabemos, la situación no yeah. ha cambiado mucho, pero Miami se convirtió hoy por hoy en el lugar más hispano, más latino de todo Estados Unidos. ¿Qué representó para ti? Porque tú naciste entonces, ya que tu papá y tu mamá se conocieron en Chicago, quiere decir, tú naciste en Chicago y Ujú, creciste como adolescente en Miami. ¿Qué sí. te ayudó Miami a sentirte orgullosa de ser latina y de tu comunidad latina? Eso es, ¿cómo te diré? La verdad que me dio una confianza eh, Mm. muy, muy grande porque yo me sentí tan orgullosa de lo que pudieron hacer los cubanos, llegando aquí con poco, como llegó mi papá, con solo $20 en el bolsillo, no hablando el idioma de este país. Sí. Y él se hizo, bueno, no sé la palabra, pero he was an entrepreneur, Claro, un empresario, self-employed. un hombre de Sí, negocios. Ujú. sí, y pues yo, para mí, él era mi role model. Sí, era tu ejemplo a Y seguir.
Ujú. Exactamente. Otra cosa que los cubanos siempre han puesto enfrente más que nada, la prioridad es la educación. Mm. Entonces yo siempre tuve ese enseñamiento en casa de que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Mi papá siempre me decía eso, tú tienes el potencial para hacer lo que tú deseas, mientras que tú te dediques a esa causa. Pero estudia porque nadie te puede quitar tu colegio, nadie te puede quitar la educación que recibes y que tú you invested, ¿no? Claro. Gracias por mencionar. Para mí también es muy importante como latino, aunque yo ya llegué ya de adulto a Miami, a Estados Unidos, para mí es muy importante traer la palabra educación, porque hoy por hoy entendemos que siempre, pero sobre todo en Estados Unidos, la educación, esa palabra hace una gran diferencia. Viene uno realmente a contribuir a su sociedad, lo que hace por uno y lo que hace por la comunidad en la que vivimos. La educación. Por cierto, Lina, ¿tú tienes hermanos? Sí, tengo, bueno, mi papá se casó 3 veces. Mami era la segunda. Y tengo 2 hermanos de ese matrimonio. Un hermano más joven que yo, de 4 años menos que yo, y una hermanita de 15 años menos que yo, que te diré, yo la adopté cuando mami y papi se estaban separando Mm. y yo la saqué de esa situación que estaba difícil para ella como jovencita, Sí. tenía unos 15 años en esa temporada, vino a vivir conmigo mientras que yo estuve estudiando en Business School. Y ya yo tenía a mi hija a esa edad también. Entonces, mi hija y mi hermana tienen 12 años entre las dos y eran como hermanas viviendo en mi hogar. Qué bonito. Y era muy bonito. Ahí veo que, y me siento muy orgulloso de que seas latina, porque eso también pasa con muchos de los hermanos. En los latinos es normal que tenemos un gran sentido de la familia y tú viniste también a terminar prácticamente de criar a tu hermana menor y eso le pasa, aquí se pueden muchos identificar porque nosotros creemos y tenemos un sentido de familia muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y después creo que va a venir eso al tema de la comida y porque, como dijiste tú, mucha gente a veces tiene ese sueño de abrir un restaurante y no es porque están pensando de que le gustaría ese trabajo, porque es un trabajo Vamos a hablar de... enorme. Pero creo que la razón es porque es la oportunidad de comunidad, to commune together, Okay. la comunión, compartir pan, compartir comida, compartir ese momento con amigos, con familia. Todos nos reunimos en la cocina antes que otros lugares de la casa. Ahí se reúnen, de fiestas siempre se reunían en mi casa en la cocina. Ajá. Eh, y pues ahí es el corazón, yo creo, de la familia y de la comunidad en la cocina. Y yo creo que por eso muchos de nosotros soñamos de tener esa oportunidad de servir a la comunidad en esa forma. Te entiendo. Y te quedó bello, bello esa parte, esa relación que tenemos los latinos con la comida y con la cocina, que hoy por hoy creo que en una casa latina la parte más importante es la cocina, que por cierto, creo que en los espacios modernos como que la cocina es cada vez más pequeña, que hace reflejo de los cambios de los momentos de hoy. Sí, sí, pero sí, mi hermana estuvo conmigo como una hija, se puede decir, y ella se siente así todavía conmigo. Ahora sus hijas, que son sobrinas mías, pero más como nietas en una manera. Y pues muy cerca seguimos. Muy bien, mira, entonces esta historia vamos ya en Chicago, luego Miami, y yo estoy de acuerdo contigo, el Miami, Miami es un lugar donde los latinos, los recién llegados y los que están en otros lugares de Estados Unidos, cuando lo visitan, se sienten empoderados. Es un lugar donde casi que prácticamente podemos decir que el idioma español es el número uno. Luego hablamos de esas diferencias de cuando uno está en Miami y cuando luego sale a otro lugar. Pero digo que el idioma es un elemento muy importante en Miami, pero aparte de eso,
la comida, que hoy por hoy pues es un lugar multicultural, donde hay comida de Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Cuba. Pero como tú hablaste de la educación y que es muy importante, y yo pienso que la comunidad cubana lo tiene siempre muy claro, entonces tanto tu papá como tú tenían muy claro que había que estudiar, y creo que el propósito de hacerte profesional y estudiar business, en negocios, eso te llevó de vuelta a New Jersey. Eso te Sí. saca de Miami. Ujú. Y quiero mencionar también de que a la misma vez yo agradezco mucho el énfasis en la educación, porque me ha ayudado muchísimo en mi vida. Uh-huh. Pero a la misma vez papi tenía miedo de yo seguir unos sueños míos de restaurante, porque él siempre decía, hacerte médico o abogado para no tener que sufrir y para tener independencia financiera, etcétera, porque el trabajo del restaurante es duro. Uh-huh. Pero en Miami yo soñaba de esta forma cuando estaba en el high school y yo salía a comer para almorzar, y siempre yo tenía la idea de que ¿por qué no había un restaurante por todo el país, igual que McDonald's, por ejemplo? Oh, qué bonito. Pero cubano. Una Porque era cadena, tan, una una cadena, porque franquicia, franchise, una franquicia. sí, sí. Y yo pensé, bueno, la comida es tan deliciosa, cualquiera que se la presento, le encantan. Y yo desde esa edad, yo pensaba, ¿cómo lo hizo este señor Ray Kroc, el de McDonald's, para tener una cadena así con tanto éxito? Y pues esa era la inspiración mía Wow. de una edad muy pequeña en Miami. Tú querías entonces llevar a convertir casi que en una de estas cadenas de comida rápida los frijolitos negros, el platanito frito, el lechón. Exactamente. Y buscar la manera de tener la seguridad que siempre se hacía la comida igual en cualquier parte, porque en realidad la franquicia es eso, un seguro que tú vas a comer el mismo Big Mac, sea la Florida, Montana, Nueva York, Canadá, donde quiera que vayas, esa seguridad es lo que indica Esa la franquicia. consistencia, claro, que el sabor Sí, sea el mismo y que tenga la misma autenticidad. sí. Y lo que pasa es que contra más yo estudiaba de franquicia, porque me interesaba mucho eso, y yo me di cuenta de la razón, me parecía a mí, la razón que no se hacía es porque todos los restaurantes que había en Miami, cubanos, casi todos, eran tipo La Carreta, Versailles, que eran páginas y páginas de menú. Y pues, ¿cómo se va a replicar? ¿Cómo se puede duplicar eso de una manera uniforme Claro, por todo el país si está tan complicado el menú? claro. Tú querías Entonces, platos sencillos, consistentes y que fueran fácil de duplicar, que es lo que hace una franquicia realmente. exactamente. Y esa era mi misión. Y pues parte sigue mi misión, pero ya ves que el menú mío aquí en California se ha puesto bastante grande. Espérame, Y no me espera que vamos a hablar totalmente de tu restaurante y vamos a llegar a ese sueño hecho realidad, pero a mí me interesa contar que antes del sueño hay un camino por recorrer. Entonces, a ver si te entendí bien. Ya en Miami, siéndote un adolescente, le expresaste a tu familia el deseo de dedicarte a cocinar. uh-huh. Pero Pero, como papi, ajá, tu papá dijo primero educación. sí. Y pues entonces yo le dije, voy a estudiar medicina, pero ya no me interesó tanto. Y después le dije, bueno, farmacia, y que había un colegio especialmente en Chicago, porque yo lo que quería la experiencia de living away, Claro, living como on todos los campus. jóvenes americanos, ahí ya tú mostraste tu herencia bicultural, porque aunque tienes tu familia latina, entiendo que el americano cuando es adolescente
que es una gran diferencia con nosotros. El adolescente quiere irse de casa e independizarse. Exactamente. Y pues entonces busqué la manera de regresar a Chicago, viví con su hermana Berta, la mayor, y ahí fue donde yo aprendí a cocinar mucha de la comida que cocino ahora en el restaurante con ella, porque ella era la mejor cocinera de la familia. Pero de allí también me fui a University of Illinois, Urbana-Champaign, y viví on campus, ¿no? Como dicen. Y tuve la experiencia que quería yo tener como americano, young Claro, teenager. claro. Una vez obtienes tu título universitario, your diploma, entonces, ¿qué era lo que realmente preocupaba a tu papá? Como inmigrante, quería asegurarse que sus hijos tuvieran un futuro garantizado, ¿no? Pero la idea de tener un sueño, de tener tu propio restaurante, continuaba. Y mi propio negocio, porque ese era el modelo que yo tenía en casa. Mi papá, for me, was my hero. Okay. Yo quería ser como él, que independiente, a business owner. Sí. Entonces cambié de farmacia a economía y de economía me presenté en trabajos de financia, stockbroker, mortgage-backed trading. Muy bien, pero felicitaciones. Primero, porque queremos contar que has pasado por todo un proceso de formación, de experiencias. Yo también creo, y aquí hago un alto, Lina, porque hoy por hoy, aunque yo soy comunicador, pero hoy por hoy llevo 18 años siendo educador. A mí me parece, y lo he encontrado en la comunidad latina, siempre insisto a los chicos, porque hoy por hoy se cuestiona qué tan importante es ir a la universidad. Y yo siempre creo que ir a la universidad o tener cierto nivel educativo hace una diferencia. No importa si después tu diploma lo pones en la pared y te dedicas a ser mecánico o tener tu restaurante o tener tu propia compañía de cortar la hierba, como hay muchos de inmigrantes, pero pienso que la educación es un valor muy importante y yo le doy muy las gracias. importante. Sí, sí. Yeah. Y en medio de eso, ¿en qué momento aparece tu hija? Porque es que tú estabas estudiando, te estabas formando. ¿A qué edad fuiste madre? Bueno, cuando me gradué de la Universidad de Illinois, regresé a la Florida y ahí estuve trabajando como stockbroker, investment executive. Y ahí fue donde nació mi hija en West Palm Beach en diciembre de 1990. Ya en ese tiempo yo me encontré con el deseo de subir más arriba en la industria de finanzas. Yo me di cuenta que yo podía, en vez de vender nada más acciones o bonos para los individuales, quería yo venderle a las instituciones. Pero ya me di cuenta que sería mejor tener el MBA. Y ahí fue donde empezamos yo y mi esposo en ese tiempo a aplicar a las universidades de business, Masters in Business Administration. Ok, bueno, me encanta tu historia, no sabía que tenías un Masters, es decir, no fue suficiente solamente tener tu diploma undergraduate, sino que seguiste, mis respetos, fuiste por un Master's degree. Al graduate school, sí. Entonces, primero empezó mi esposo y al año siguiente me matriculé yo en la Universidad de Virginia, Darden Business School. Y pues allí mi hija ya tenía 2 añitos y yo me recuerdo... No es fácil, no es fácil. No es fácil. No era muy fácil. Y estudiar al mismo tiempo. Porque lo que uno pierde en ese tipo de situación es el networking. Sí, claro. Esta red de contactos y gente que uno está conociendo. Sí, porque había muchos eventos que yo dejaba de ir porque prefería estar con mi hijo o con la familia. Y había momentos que tenía que tener un examen y tenía a mi hija en mis brazos con una fiebre porque no la podía tener con alguien, dejarla con alguien. Y son cosas así que uno pasa y pues es la vida, ¿no?
Pero gracias Pero por compartirlo, porque aquí muchas madres trabajadoras del mundo moderno, estamos en el 2022, yo creo que son pocas madres las que se pueden dedicar a estar en su casa y mostrar que no es fácil, pero sí es posible. Es, ya. tú optaste, tratabas de balancear de tu estudio con tu labor de ser mamá. Ujú. Y pues allí fue donde escribí la primera business plan para el Ok. restaurante. Ujú. Ok, ahí el sueño de tener tu propio negocio continuaba latente, estaba ahí y empezaste a planear, mira, es para mostrar que un sueño empieza muchos años y que toma un proceso y un tiempo de maduración. Y pues fíjate que por casualidad, Ajá. el año que yo escribí esa, ¿cómo se dice? Porque es más formal. It was part of my curriculum. It was a business plan that was part of my curriculum. Ah, ok, Como es un decir, era thesis. parte Era de, como un thesis, tú sabes. sí, entonces era el plan para crear tu negocio, formaba parte de ese máster que estabas tomando. Era Exactamente. crear un Ese, negocio y cómo desarrollarlo. Ujú. ese año, de casualidad tengo todavía, aquí está Oh, wow. el original, ves que está como amarillo y todo, Qué los bonito. papeles. Pero forma Eh, parte de tu historia y cómo todo empezó a tomar forma. Ujú. entonces, ese era el año 93 y ese año, de casualidad, Steve Ells founded Chipotle. Y mi business plan se parece a un Chipotle, pero cubano. Te lo juro. Uy, qué bonito. Ok, bueno, las coincidencias y van, y ahí varian, y ahí empieza a salir tu parte empresarial, empieza a salir la herencia de tu papá, de tener Ya, tu propio negocio. ya. Pero yo sé que vamos a llegar a un momento, yo sé que la gente puede estar pensando, ¿y en qué momento vamos a hablar del restaurante? Pero yo quería mostrar que hay un proceso, que hay un camino de formación ideal, ¿no? No todos se pueden empezar por ahí, pero hay un camino ideal. Y antes de llegar al restaurante, ese era el plan, pero yo sé que hubo un momento, ¿en qué momento? Contemos que yo sé que tú tuviste un truck, un camión de comida. Sí, y pues algo importante porque estamos hablando de la importancia de la educación. Eh, it was expensive, era bien caro ir Sí. al colegio, aunque tenía ayuda Y financiera. y lo sigue siendo. Hay que recordar que en Estados Unidos hay ayuda financiera, puedes aplicar, puedes Ujú, solicitar ayudas, grants, scholarships, becas, pero de todas maneras es costoso. ujú. Entonces tuve que buscar la manera de empezar a ahorrar dinero y ganar dinero. Y pues me hice, how do you say, I pursued a career in investment banking. ¿O entraste en la parte de banco, en el sector bancario? Sí, Ok. pero de inversionistas con instituciones, gobiernos. Yo, yo era el vicepresidente de banqueros de productos de fixed income, de bonos Ah, para América Latina, especialmente la parte que le llamaban el Andean Pact y Centroamérica. qué interesante. Wow, Lina, qué recorrido más interesante el tuyo. Lo que yo no me imagino es cómo después decirle a alguien que estás ocupando una posición y que estás haciendo algo con tu educación y en qué momento decides tú y decir, voy a abrir un restaurante, porque era como, para alguna familia latina, era como, boom. Exactly. Y entonces no sé cómo lo tomó tu familia. Pues lo que pasó fue que ya para el 99 Ujú. yo quería pasar un poco más tiempo con mi hija y no estaba muy contenta en lo que estaba haciendo. Lo hacía bien y mis superiores no querían que yo dejara de trabajar, pero no me gustaba mucho de lo que estaba haciendo. Y vi que mi hija estaba haciendo unas preguntas que no quería que mi mamá, en ese tiempo mi mamá era la que vivía con nosotros después de divorcio y cuidaba a mi hija. Entiendo. Y ya yo me sentí que yo quiero estar con ella
y compartiendo lo que yo quiero que ella sepa cuando haces estas preguntas delicadas. Oye, muchas mujeres se van a relacionar contigo, a identificar, porque es muy difícil balancear el rol de madre, porque a veces siente uno que el trabajo le quita a uno el tiempo de estar presente con sus hijos. Ya. Y tuve la suerte que en ese tiempo mi esposo también era investment banker y ganaba suficiente dinero para no tener yo que trabajar afuera. Pero como yo soy muy inquieta, tampoco me podía quedar nada más como, tú sabes, a stay-at-home mom. Quedarte en casa. Yeah, so I got involved con el colegio de mi hija, fundraisers. I created a website for the parents. Oh, muy bien. Bueno, ese es el camino de una vez te haces mamá, ya Laila, hablemos de tu hija Laila. En este momento, ¿cuántos años tenía tu hija Laila? ¿Era ya una adolescente? Casi, era como 9, 10 años. Ok, Yeah. perfecto. Y empiezas no te puedes quedar quieta y empezaste a participar en las actividades de su colegio, de su escuela, y además Soccer ya tenías coach. background, ya tenías para contribuir. Sí, exactamente. Y había unos años que era soccer mom, de veras que era el coach de los equipos de mi hija, Okay. haciendo un poquito de todo, ¿no? Pero ya también empecé a querer volver a mi sueño. Muy bien. Y después de unos años fue cuando compré el camioncito para empezar a vender comida al público. Esto fue, vamos llegando a la creación de tu sueño, a volverlo una realidad. ¿Esto dónde pasó? Este truck de comida cubana, latina, ¿dónde tuvo lugar? Porque no fue El, Miami, no fue Chicago, no sé. no, el primer lugar fue en el high school de Montclair High School, en el pueblo donde vivíamos en New Jersey, Montclair. Ah, ok. Después para Jersey City, en the Financial District de Jersey City, y después on Wall Street, donde antes era banquera y hoy tenía oficina como banquera, ahora estaba en una oficina en la esquina, pero en el camioncito. Perfecto. Y además, contemos, porque yo tengo gente que ha hecho ese recorrido. Imagínate, estás en el norte de Estados Unidos y ahí no es el clima de Miami. Imagínate cuando es el invierno, por ejemplo, y ya no estás en una oficina con tus high heels, con tus tacones. Y wow, mis respetos. ¿Cómo fue esa experiencia de tener un truck, de tener un Oh camión? my gosh. Yo creo que mi hija lo puede contar mejor que yo. Ella de veras que tiene un talento para hacer cuentas, pero te voy a decir más o menos, como dijiste tú, había momentos que yo me ponía mi pie en un pie de nieve, con zapatos donde entraba la nieve adentro del zapato, me mojaba empapada de nieve. Otras veces en el verano, porque hay extremos en Nueva York. En julio, el verano allí, la temperatura dentro del camioncito llegaba a 120 de grados. Yo me tenía que Intenso. cambiar la camiseta porque estaba empapada de sudor. Sí, te entiendo. Y el frío, o cuando era el invierno es el extremo. Pero Los dos extremos. claro, y contemos también que en un camión, porque los he visto y he entrado en un espacio muy pequeño, se está cocinando, se está atendiendo personal y también esa consistencia de estar todos los días a la misma hora. Yo creo que ahí también aprendiste mucho del negocio. Sí, y había muchos problemas porque el camioncito era viejo, se rompía, una vez estuvimos arriba de unos hidráulicos que subía el camión y nosotros trabajando adentro del camión limpiando, esto era después del almuerzo y ellos, los mecánicos, trabajando en el camioncito por debajo. Cosas así que otra vez había una explosión en el Lincoln Tunnel pasando de New Jersey a Nueva York y Okay. nosotros pensando qué fue lo que pasó, pues En era un el túnel, el camioncito. túnel Lincoln que conecta. Sí, sí. Y lo que pasó fue que dos de las gomas del camioncito explotaron a la misma vez. Y llegamos a una gasolinera donde el dueño, él mismo, fue a comprar las llantas, las gomas para el camioncito, mientras
puso a los mecánicos de él a subir el truck, el food truck. Y mi hija en ese tiempo apenas empezó Twitter y ella estaba poniendo en el Twitter lo que estaba pasando y ellos trabajando rápido. Era como el Indy 500. No sé si conoce las carreras de los carros cuando lo ponen en la Sí. pista y lo sacan para repararlo. Y cuando llegamos al sitio donde íbamos por el almuerzo, había una cola alrededor de la cuadra Dios. esperando y Ay, qué bonito. Es decir, yeah. mira, eso yo te iba a preguntar, ¿qué te ha ayudado en esos momentos y en esas historias que hoy por hoy miras atrás y te puedes reír de las circunstancias? En esos momentos, contémosle a la gente que está empezando un proyecto, un negocio, ¿qué te ha inspirado a no tirar la toalla? No, you wanted to quit, querías dejarlo todo. En esos momentos, ¿qué te ha inspirado a seguir adelante? Eh, yo creo que yo he tenido como te dije, mi papá siempre me decía que yo podía hacer lo que yo quería si yo ponía mi mente a hacerlo. Muy bien. Y ese tipo de mentalidad, de filosofía, no sé cuál es la palabra, Sí, mentalidad, eso mindset. It's a mindset. es como parte de uno y contra más lo practica y contra más veces fracasa y se levanta, ya ve que sigue para adelante. Últimamente yo estoy leyendo mucho la filosofía de Stoicism. No sé si la conoce. Está muy de moda. Es un regreso al estoicismo. Sí, y pues un libro que le recomiendo a todos, no sé si lo tienen en español o si lo han traducido, pero el obstáculo es el camino. Okay. O sea, en vez de pensar, oh, esto me está pasando a mí, oh, esto está pasando por mí, Mm, para mí. Y si uno cambia el perspectivo, la sí. verdad que uno puede sobrevivir muchos obstáculos y no importa que fracasa porque de ahí aprende mucho uno. Porque yo fracasé en New Jersey y, y te pudiera hacer otra hora de cuentos de eso, pero yo no pensé regresar al negocio de restaurante nunca, cuando yo me fui de New Jersey en el 2013. Ujú. Y aquí me ves, pero Vamos al momento actual. Gracias por compartir. Yo también creo en en ese regreso del estoicismo y ese tipo de lecturas de que no importa los obstáculos, hay que seguir. Yo también creo, Lina, que los que tienen su propio negocio es un grupo de personas muy especiales que no ven el fracaso como el fin del mundo. Es un obstáculo más y vamos para adelante, para adelante. Y veo que tu papá ahí también tenía esa mentalidad. Es que tú venías de una familia que estaba acostumbrada al fracaso y volver a levantarse, fracaso, volver a levantarse. Don't give up. exactamente, exacto. California, y estamos hablando de tu hija, y tengo entendido que tu hija Laila tuvo que ver con California. Cuando yo hablé con tu hija, Laila, tengo entendido que ella quería venir a California a estudiar. ¿Me equivoco? Cuéntanos esa historia y cómo se Es, pareció California. es correcto. Y cuando ella se iba a terminar la universidad en Boston, quería vivir en Los Ángeles, o me dijo eso en el momento. Entonces yo pensé, bueno, no me voy a quedar en New Jersey si mi hija va a venir a California. Y además que yo siempre quería vivir en California. Para mí eso era un sueño. Y me vine porque tenía una amiga en San Carlos, viví ahí con ella por un par de meses hasta que encontré trabajo y ahí Pero empecé espera, a le vender. contamos a la gente. Es decir, tu hija siempre quiso estudiar en Los Ángeles, pero terminaste en San Carlos y estamos hablando del norte de California. San Carlos es un lugar a unos 35 minutos de San Francisco. Sí, correcto. Y pues mi hija no era que quería estudiar ahí, quería vivir ya después de la universidad. Ah, perfecto. Y después que se terminó todo eso, ella vino a vivir conmigo cuando supo que iba a abrir el restaurante. Oh, Eso fue que ella vino a vivir conmigo, porque ella seguía allá en el norte y
ella siempre ha creído mucho también en este sueño mío. Qué bonito. Es decir, ha Sí, sido hasta un sueño de familia, porque escuché el nombre de tu mamá, quien te ayudaba con tu hija. sí. Escuché también que sepa la gente que además veo, escuché, no vamos a entrar en esa parte, pero escuché que te divorciaste, entonces eras mamá soltera, trabajando y luchando con tu hija, tu mamá. Y pasemos a la siguiente frase. ¿Qué significa para ti una vez estás en California, Cuban Kitchen? Eh, una experiencia completamente distinta al East Coast. Aquí las personas son muy abiertas a nuevas cosas y nuevos empresarios y nuevas ideas de negocio, etcétera. Para mí, el ángel inversionista es el patrón del lugar, el landlord. El dueño del lugar donde está el restaurante. Yeah. Hablemos y expliquemos porque pues de pronto los que nos están escuchando no saben la diferencia. Lina acaba de mencionar la diferencia entre la costa este de Estados Unidos y la costa oeste, que es donde está California. Tú encontraste otra mentalidad. Porque yo estoy en California como tú, precisamente hace casi 4 años me cambié, ha sido una bonita experiencia, pero hablemos de una mentalidad. La gente es muy abierta y además la gente quiere probar y quiere intentarlo todo, porque es una mentalidad. Sí, es muy diferente y también en la manera de hacer negocios aquí es más driven by relationships y en el Entiendo. East Coast es more transactional. Ok, hablemos, gracias. Te voy a ayudar ahí, ¿no? Y me encanta tu Spanglish porque tu español es muy bueno, pero entendamos que Lina, pues, ella nació en Estados Unidos y hay de pronto expresiones. ¿Tú sientes que la costa oeste, donde está California, es más basado en relaciones, mientras que en el otro lado es más cuestión de transacción comercial? Y entonces Sí, acá es más relación. Cuéntame tu experiencia. Yo vengo también de vivir en Miami y entiendo a qué te refieres y ahondemos la parte de la relación. Quiere decir que tú te encontraste con alguien que creyó en ti. exactamente. Y, por ejemplo, cuando yo estuve en New Jersey, yo le pedía a diferentes personas de o prestarme dinero o invertir dinero en el negocio y nadie quería nada que ver. Okay. La que me ayudó fue mami, ¿ok? Y Wow. que saqué mi dinero del IRA que tenía y lo invertí y también usé credit cards y de todo eso. Como te Una digo, locura, pero lo que es sí, tener un otra sueño, cosa. una locura. Sí, Estabas arriesgando dinero que le llamamos en nuestros países de tus cesantías, pero todo lo invertías en tu sueño y tu mamá también creía en ti. exactly. Pero ya cuando dejé ese, en the East Coast, really, when I'm talking about relationship driven, cuando estoy hablando de tipo de transacción, de la vida es más a base de transacción. Estoy hablando de Nueva York. En Nueva Claro, York, uno iba al trabajo y la gente con el teléfono en las manos ni se saludaban en el ascensor cuando llegaba a las oficinas grandes. En sí. Miami distinto. En Miami todo el mundo se saluda, se abraza. Eso es lo lindo que yo mantení y aprendí de creyéndome en una cultura así latina. Y es muy lindo y es muy especial, especialmente en un lugar como California, donde se presta más a las relaciones que a las transacciones. Quiere decir que entonces tú conociste a alguien, ¿ok? ¿Qué empezó primero? ¿Conociste a alguien que quería invertir en tu sueño o tú saliste a buscar y tú dijiste voy a traer un restaurante cubano al área de Silicon Valley, que es donde estamos hoy por hoy? Ok, bueno, ahora esta es la verdad como empezó todo esto. Yo era más vieja, ok, cuando llegué a California. Era muchos años desde que yo era banquera y ya yo no podía regresar a esa industria como antes, no era diferente, ¿no? Hay otros tipos de discriminación Ya, ok, a los entiendo. Vamos a hablar que tú ya estabas, estábamos ahí llegando a los 50. Esa es otra sí, etapa de tu vida. Y tú no te sí, veías a tus 50 volviendo al mercado laboral donde tú sientes que ya es otra manera de hacer, de trabajar. ya. Y lo que pasó, yo estaba
agarrando cualquier trabajo que podía. Estaba vendiendo productos electrónicos de alta calidad, era como para home theaters, Ok. teatros de dentro de la casa. Sí. Ahí conocí a un señor que era fanático de estos productos y era multimillonario y un poquito loquito, Bueno, la esa es la verdad. mentalidad de California. Es que en California lo que llamamos locos es lo que el que quiere todo el tiempo innovar. Ese es el ambiente. Quiero buscar nuevas ideas. No les da miedo a enfrentarse a proyectos nuevos, frescos. Ahora, lo conocí, fuimos a almorzar un día, yo como representante de vender estos productos, y él me dice, ¿sabes que tú no te pareces a un vendedor de estos tipos de Tradicionales. sí? Y dime, si tú pudieras hacer cualquier cosa, ¿qué harías? En, sin Wow. perder un segundo, yo le dije, open my Cuban restaurant. Qué bonito. Ese era un ángel, literalmente es un ángel que está buscando en creer en el sueño de alguien. Ojalá todos pudiéramos encontrar un ángel. Él te dice, si quisieras hacer algo, ¿qué quisieras hacer ahora? Y no dudaste en Bueno, tener mi restaurante. en cierta manera sí fue un ángel, pero fue el lobo vestido como oveja. Entiendo, entiendo. Ok. Porque, porque la, mientras que él me decía que iba a invertir, yo Mm, me puse a buscar lugares para abrir el restaurante. Fue sí, cuando yo llamé al lugar donde estoy hoy y hablé con el landlord, el dueño de ese lugar. sí. Pero lo que pasó con el otro señor es que él, la verdad, quería una relación romántica y no quería Pero invertir en el que negocio. no, sí quería invertir en ti. Yo hubiera hecho lo mismo. Quiero invertir en una relación. Llamémoslo investment, personal investment. Entonces, bueno, lo bueno es que me dio el ánimo para hablar y llamar al otro lugar. Y de Ah, allí fue donde el señor, ese viejito, de veras quiso invertir en el negocio y no quería más nada. mira, pero la vida obra de manera maravillosa. Esta persona que te ofrece esa idea te llevó a que consideraras empezar a buscar un lugar, pero ese viejito que finalmente, obviamente ya, mira, es que es muy bonita tu historia porque tenemos que entender hasta lo que tiene que pasar una mujer para Sí, realizar su sueño. Yo sé, y muchas se van a sentir identificadas, que a veces se quiere otra cosa, pero este viejito, porque tengo entendido que además hablemos que estamos en el área de la bahía, esto es Silicon Valley, y es un lugar altamente costoso para la gente que no conozca, que yo encontré, Lina, y aquí te comparto ya mi experiencia, y aquí nos unimos los dos en California. Yo también vengo de Miami, me encanta California, su lindo clima, su mentalidad de inversión, de innovación, de gente como la que tú acabas de mencionar, pero mi dolor fue encontrar que mi comunidad latina está muy o bajamente representada. uh-huh. Y yo entiendo por qué. Es que poner un negocio en el área de la bahía no es lo mismo que abrir un restaurante en Hialeah Uh-uh. y los altos costos. Entonces encontraste un lugar y este viejito creo que también creyó en ti, porque es que tienes un lugar privilegiado. Estás ubicado en una locación que es el road, el camino más importante, se llama Camino Real para los que no lo conozcan. Uh-huh. ¿Cómo llegaste Correcto. ahí? Cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí? Entonces, cuando el otro señor donde estaba vendiendo los productos electrónicos me dio el ánimo para El empezar ánimo. a buscar mi sueño de nuevo, dejé de trabajar, estaba ganando buen dinero en el otro lugar vendiendo esos productos y me fui a trabajar a Chipotle por minimum wage, Wow. nada más para ver cómo era El un ambiente negocio de, claro. Mire, de lo que ahí hablemosle a la gente que quiere tener un negocio que es muy importante ir y mirar cómo lo hacen los demás.
Y eso fue lo que tú hiciste. Te sacrificaste, volviste a ganarte un minimum wage, que eso es un salario mínimo para una persona que ya ha venido de estar arriba, de estar abajo, pero te sacrificaste porque tú sentiste que necesitabas esa experiencia y volver a mirar cómo un negocio exitoso lo hacía. Ya. Y pues allí empezaron las charlas con el dueño del lugar. Había una temporada en diciembre que no estaba hablando con el primer señor. El dueño del lugar tampoco me contestaba las llamadas. Y ya para el final de ese año, que era 2014, yo pensé, bueno, voy ahora a empezar una carrera con Chipotle, porque ahí te ofrecían una carrera, tú sabes, para subir. Y en enero, el primer domingo de enero, me llamó el viejito, me dijo, oh, que yo tuve que ir a Atlanta porque se murió mi hermano, Vamos a empezar a hablar de este negocio de nuevo. Y ya para marzo tenía, tú sabes, un acuerdo con él. Sí. Y él empezó a contratar a las personas para como hacer electricista, plomero, Claro, carpintero. hablemos que un restaurante requiere de ciertas arreglos para que sea un lugar para un restaurante, porque hay que cumplir con la ley de todo, electricidad, espacios, baños. Entonces el espacio no estaba preparado para hacer un restaurante. Nada, estaba vacío. Y entonces él hizo eso y compró los primeros, how do you say, equipment. El equipo de... Sí, refrigeradores, freidor, etcétera. Y ya esto estaba demorando porque eso no es un momento al otro. Entonces empezó ese trabajo en marzo y hasta agosto no fue que se abrió el restaurante. Mientras tanto, yo estaba cuidando niños, haciendo diferentes trabajos para mantenerme. Sobrevivir mientras se volvía realidad tu sueño. Exacto. Vendí mis joyas de cuando era banquera. Wow. Y pues sí, así. Pero tú tienes una cosa que mencionaste, que el empresario toma riesgos y no le importa fracasar y vuelve a tomar riesgos porque yo creo que porque tiene la fe y porque cuando uno tiene educación, tiene un respaldo también. Entonces yo siempre decía, what have I got to lose? ¿Qué puedo perder? Porque puedo regresar a hacer esto, puedo hacer lo otro. Mientras que uno tenga esto, puede hacer algo para vivir. Y aunque tú fracases en tratar de realizar el sueño, mientras que tengas un respaldo de educación y tengas buena voluntad y work ethic, como se dice. Y ética, valores en el trabajo, ética, llamamos en español. Espérate, no, hay que tener ética, hay que trabajar duro, pero, y perdona, pero voy a llamarlo, hay que ponerle un nombre, hay que tener cojones. Ya. Y los tienes, porque un empresario no ve el fracaso y siempre dice, yo me vuelvo a levantar, yo me vuelvo a levantar. Para ellos la palabra derrota no existe, para ustedes la palabra derrota no existe, para ustedes la palabra bancarrota es una más en el diccionario. Sí. Entiendo. Bueno, ¿cuándo oficialmente Cuban Kitchen abrió al público en el área de Silicon Valley? Agosto en el 2015. Agosto del 2015 pones tu restaurante y yo te digo que yo en el área donde ya llevo 4 años, yo no he encontrado muchas opciones y más en la locación en la que tú estás, que es un prime location, es una locación de primera, número 1, porque está en la vía más importante. Cuéntame qué ha representado para ti ser latina, ser cubana, tener un restaurante de comida latina en Silicon Valley. Cuéntanos esa experiencia. Ha sido interesante porque nunca esperé que iba a ser tan difícil
a encontrar personas que habían ya probado la comida cubana. Y aunque aquí, como hablamos, están muy abiertos a nuevos negocios, no es necesariamente que están abiertos a nuevas comidas. A pesar de ser un lugar de alta inmigración de todas partes del mundo, hoy por hoy con una alta influencia asiática. Sí, sí, ajá. Y indios también, asiáticos, indios de muchas partes, pero lo que yo sentí es que me apoyaron muchos los cubanos que habían. De repente salieron de las cuevas Qué bueno. y nos dimos cuenta que hay una comunidad latina y, bueno, cubano y también puertorriqueño, que también es muy parecida a la comida, y otros de otros países nicaragüense, El Salvador, que conocen nuestra comida, que se parece, y venían los músicos de esta área, por ejemplo, John Santos, que es un músico muy grande aquí y también en el mundo. Él traía su grupo de estudiantes todos los jueves y ahí cenaban y traía músicos de Cuba. Y ahí poco a poco se fue llenando, tú sabes, y trayendo más y más personas. Me estás diciendo que los arranques, que eso fueron hace, ¿qué? ¿6 años? Sí, este va a ser el 7º año. Ok. Ok, los inicios fueron buenos, es decir, no fue muy difícil arrancar o iniciar el negocio, pero hablemos, porque hay que hablar de los momentos difíciles. Hablemos de la pandemia. Los 2 últimos años han sido muy duros para todo el mundo, pero particularmente para los lugares y los negocios como el tuyo, que no es una cadena, que es un negocio pequeño. Cuéntanos. ¿Qué nos puedes compartir de lo que tú has pasado los 2 últimos años de pandemia en tu restaurante? Sí, bueno, en realidad hay un dicho en inglés, no sé cómo se traduce A ver. en español, blessing in disguise. Sí, claro, hay bendiciones escondidas, sí. Uh-huh. ¿Y Y en periodos difíciles tú encuentras bendiciones? ya, por ejemplo, yo cuando empecé el negocio, no era que me fue súper fácil, pero la manera que sobreviví los momentos que no había personas llegando al restaurante, me enfoqué en el catering, corporate catering, porque aquí en esta área hay muchas corporaciones que compran almuerzo para los empleados. Entonces, Déjame explicarle a los que nos escuchan. Claro, cuando yo llegué al área de la Bahía, en Silicon Valley, todas estas compañías, Facebook, Apple, Netflix, no sé, la cantidad de compañías que hay en el área, Amazon, entonces tienen servicio de que contratan para que lleven comida. Y yo encontré eso, amigos que trabajan en estas empresas. Yo llegué aquí en el 2018 y vi que tenían lugares los viernes o ciertos días especiales, tenían comida de diferentes culturas. Entonces encontré que muchos negocios, ustedes tenían contratos o los llamaban estas compañías y ustedes sobrevivían con eso. Y yo no me imagino lo que pudo pasar en medio de la pandemia y ya no había empleados. se fue ese negocio sin más del 51% Del ingreso, de las ingresos, ventas, del de las ingreso. ventas, claro. Sí, de las Al piso, ventas. ¡bom! Desapareció. Y todavía recordemos que apenas estas compañías están empezando ahora a que sus empleados regresen y ni siquiera de tiempo completo, porque algunos están remoto. Entonces, estos empleados ya no están comiendo en estas compañías. ¿Qué ha representado para ti? ¿Cómo tuviste que transformar tu negocio y cómo has sobrevivido? En ese momento, cuando pasó que se cerraron todas las corporaciones y se desapareció ese negocio, yo pensé dentro de mí, bueno, estas ventas que yo veo ahora es 50% de lo que antes era, pero también representaba para mí lo que era en los primeros 2 años del negocio. Entonces yo pensé, ¿cómo yo puedo operar este negocio a hoy en día
Ajá. con las mismas ventas que tenía hace 2 o 3 años, 4 años, ¿no? Tiene que haber una manera. Lo único que era más difícil es que la mano de obra ya era, the payroll was higher y Sí, no le podía quitar. la nómina. Pero no Ya. solamente eso, hablemos de lo difícil que ha sido en Estados Unidos y particularmente en el área de la Bahía, encontrar personas. No solamente que el salario es más caro, sino que incluso tú estás abierta a ofrecer más y no hay personas que quieran trabajar. Sí, eso es el problema hoy en día especialmente. Pero lo que hicimos fue, empezamos a marketing directamente a los que estaban ordenando por DoorDash, por Grubhub y convirtiéndolos a que ordenen directamente en nuestra red, que mi hija apenas de casualidad en diciembre, antes de la pandemia, había lanzado. Y ya teníamos nosotros una avenida que muchos restaurantes pequeños no tenían una red por donde ordenar Oh, online. Entonces, yo contraté también un conductor, driver, sí, un para que me conductor. hacía delivery y empecé a hacer nuestra propia delivery para ahorrarme las comisiones, hasta que después el gobierno dijo que DoorDash y Grubhub no podían cobrar 30% de comisiones, Era tenían un que abuso, bajarlo un abuso. a Pero bueno, un abuso. quiere decir que tú, mira lo importante de lo que hace la diferencia de la preparación. Volvemos al tema de la educación. Tu hija, que es de la nueva generación, ella alcanzó a tener visión y empezar a prepararse porque los latinos a veces, y más en estas áreas, estamos un poco atrás y ella sí tuvo la visión de empezar a poner la parte de la tecnología, de cómo hacer lo que dijimos delivery, para los que no conozcan la palabra, son las entregas o servicios a domicilio, y eso lo salvó. Esa Sí, fórmula de tú ya te estabas reinventando en el negocio. exactamente, esa es la palabra. Y créelo o no, pero yo hasta bajé los precios para tener más promociones, para traer personas individuales, familias de la comunidad. Hacíamos fundraisers para los colegios. We were donating up to 50% of the proceeds que traían ellos. Ok, Entonces, había pérdida, pero pero, a la misma vez estaba creciendo y creciendo y creciendo los clientes, que antes no lo tenía, porque antes llamaba una secretaria, ordenaba por 100 personas, en vez de ahora 100 clientes ok, volviste viniendo a la individual. comunidad, volviste, porque es Sí, al negocio tradicional, donde un restaurante depende de sus clientes directos, no de sus ventas exactamente, grandes. Ujú. exactamente. Y pues eso, por eso digo que esa era una bendición in disguise, Sí, porque no esperaba que una pandemia me iba a ayudar a crecer el clientel. sí, la clientela. Mira, yo te entiendo y qué bonito que lo compartas porque en este momento quienes nos están escuchando han pasado muchos y tú has visto también muchos otros negocios irse al piso, cerrar sus puertas, pero te ha ayudado muchísimas cosas. No es casualidad. Hay un trabajo tuyo, tu hija también. Ha habido una comunidad que te ha ayudado. Cuéntame emocionalmente, y esta es una parte muy importante porque la gente no quiere hablar de las cosas bonitas, que las hay, pero cuéntame los 2 años emocionalmente, qué tan fuerte ha sido para ti, porque cuando uno es su propio dueño, cuando uno es su propio jefe, perdón, la gente piensa que la vida es mágica y pienso que ahí hay más preocupaciones porque tú eres responsable por el payroll, la nómina, porque tú sabes qué estás pasando. Cuéntame emocionalmente cómo has sobrevivido estos 2 años, emocionalmente. Mm, tengo, uh, tengo una compañera muy especial que me ha ayudado mucho, mi hija, amigas, mi familia, eh, que me levantan. Y hay amigos aquí que tengo que son clientes que se han convertido en amigos, que me levantan. En un momento me levantan que te puedo decir que han habido veces que yo me siento que para qué seguir. Yo no Sí, te miento. Parte de la razón que yo te pedí de poner esta entrevista
1 y 2 semanas más tarde, es Ajá. porque yo no estaba en un lugar mentalmente Lista para ver. eh, lista. Estaba muy deprimida, Te muy entiendo. deprimida. Gracias por contarlo, Eh, porque es muy y importante que la gente sepa que han pasado 2 años muy duros para todos y todos hemos sido de una u otra manera afectados. sí, y el negocio todavía no está en posición de ganancia. Ujú. Y yo, pues, tengo un equipo que es como familia, tengo mi hija que es familia, que todos dependemos de este negocio. Y si no puedo llegar a tener el éxito de ganancias o even break even, no Sí, voy a poder seguir. Y a sí. mí me duele mucho si eso es lo que va a pasar. Y se ha demorado mucho en que regresen, o a lo mejor no van a regresar las corporaciones. Mm. Y es muy difícil este negocio, para esta industria, los márgenes son muy bajos para empezar. Y también hay un imagen de la comida latina que como no merece como más precios más altos a veces o Hablemos aquí. Me encanta que tengas la confianza de mostrarte vulnerable. Gracias por compartir, porque para mí es muy importante hablar desde el corazón. Primero, emocionalmente no ha sido fácil, pero segundo, pones un tema. Mira, muchos de los latinos, no solamente en Estados Unidos, alrededor del mundo, la comida es el hoy por hoy, los restaurantes es ese lugar de encuentro, esos espacios, pero después de la pandemia ha habido mucho cambio. ¿Tú cómo ves el futuro del sector de los restaurantes? ¿Cómo tú, desde tu parte, cómo ves cómo se proyecta el futuro? para el mío o en general. ¿Cómo lo ves en general? ¿Cómo se están transformando? Yo personalmente, yo te doy, antes, yo quiero escuchar tu voz, que es la que tú estás ahí a diario. Yo pienso, yo soy un positivo, a pesar de que la gente, el campo laboral ha cambiado y estamos remotamente, yo todavía creo en la interacción, en ir a un lugar y sentarme. Durante la pandemia, lo pasé difícil porque yo podía ir a tu restaurante y fui y tomaba takeouts, es decir, para llevar a la casa o comer en el carro, pero no es la misma experiencia estar sentado en el lugar. Pienso hay una interacción humana que no creo que vaya a cambiar. ¿Tú cómo la ves? Completamente de acuerdo, aunque antes de la pandemia ya habíamos visto que la the advent, no sé cómo se dice, of DoorDash, Grubhub, todos estos servicios Sí, de entrega, el surgimiento de estas aplicaciones. sí, aunque eso ya había afectado la industria, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, 70%, más de 70% de las ventas eran off-premise. Afuera del restaurante, era por Ajá, fuera, estas aplicaciones de llevar la comida a la gente que la pedía ajá. por el teléfono. Pero aún así, yo sí sigo del pensamiento de que la gente quiere salir para tener ese sentido de comunidad, de compartir, conversación, comida rica y gozar del ambiente de un lugar y de la compañía de otra persona o muchas personas. Eso es algo natural en el ser humano de tener la necesidad de estar alrededor de otros seres humanos. Y eso no va a cambiar y esta industria es donde se presta más que nada esa oportunidad Uh -huh. de reunirse así los seres humanos. Y yo creo que va a seguir siendo una gran parte de donde nosotros nos reunimos en persona. Pero lo que yo veo que en mi caso, en mi restaurante, es también necesario crear un ambiente donde la gente siente que están yendo de vacación, saliendo de su hogar para ir a un lugar cubano. Quiere Y decir, eso es lo estás que, hablando de crear una experiencia. yes, ajá. Y eso donde yo
no he tenido tanto éxito porque no me enfoqué en eso. Yo estaba pensando en el modelo ya de una cadena como Chipotle, que es, very minimal, clean, Claro, fast. básico, que tú vas por la comida, comiste y adiós. Yo también creo que lo que tú estás proponiendo es muy válido y puede ser la tendencia. Y estoy pensando ya que vivimos tú y yo en la misma área, no sé qué esté pasando en otros lados del mundo, pero queremos salir para volver a ver a las personas. Veo los lugares que yo veo, porque tú y yo estamos en el misma área, veo que los lugares que están trayendo música en vivo, la gente, ahí hay un elemento básico que tú dices, quieren un viaje y una experiencia cultural, saber que salimos de nuestra casa y que no sea porque uno dice, pues si es para hacerme la carne, yo la puedo hacer en casa, pero que ir al restaurante implique una experiencia cultural, musical, gastronómica. Me encanta tu enfoque. Eso es necesario si ese es el sueño de uno de tener el restaurante tradicional. Ahora, para decirte la verdad, yo y mi hija estamos todavía tratando de decidir qué tipo de restaurante queremos hacer, porque al volver al tema que también hablaste o tocaste de que es muy caro aquí y yo tengo problema en pagar más a los empleados si no tengo una venta suficiente para cubrir eso. Entonces, es un catch-22. No sé cómo se dice eso. Entiendo, pero yo me pregunto si que estás ahí en desventaja, pero yo me pregunto si el gobierno particularmente en California está ayudando a a ustedes, los pequeños, la gente que tiene negocios pequeños. ¿Te has sentido apoyada por el gobierno en este momento? Durante los 2 años, sí. Yo me apliqué por el PPP loan Sí, 2 veces. préstamos especiales para Sí, pequeños negociantes. sí, pero específicamente para el payroll. Para la nómina, claro. Ya, Okay. ya. Y por eso yo no dejé nadie tuvo que irse. Todo el mundo se quedó trabajando durante esos 2 años. Pero ya como ese dinero se acabó, ahora tengo que tener ganancias para seguir pagando los sueldos que ellos merecen y más, porque es un trabajo duro, no es fácil. Y los costos aquí son bien caros. Son brutales. Estamos hablando del área de la Bahía, Silicon Valley, California. Ahora le llegó otro problema más, el costo de la gasolina, que ya está prácticamente en $6 el galón. Y las personas que tienen que manejar son las que menos pueden que le suben el precio a la gasolina. Porque los que se quedan en casa no tienen que usar el carro. Claro, entiendo. Esos son los profesionales que tienen mucho dinero. No son como nosotros que tenemos que salir a trabajar al restaurante y manejar y es Ay, hard. mira, el futuro para todos es un poco incierto. Yo entiendo. Yeah. No, para ti, tú estás en el campo del restaurante. Pienso que todos nos estamos reinventando. No tenemos más que creer en el futuro, un día a la vez, one day at a time. Yeah. ¿Qué podemos hacer? Porque quiero terminar. Primero, gracias por compartir tu historia de cómo llevar un sueño hecho realidad. Y yo quiero decirte una cosa, Lina, incluso que yo espero que no, pero incluso si tú tuvieras que cerrar tu negocio hoy, yo quiero felicitarte de latino a latina, decirte gracias por todos esos años de duro trabajo, de formación. Gracias por representarnos, porque en un área como California, gracias por enseñarnos. Esta conversación yo la quería tener contigo porque además tú estás también, ya estás en una edad donde tú ya estás considerando el retiro, lo que llamamos nosotros el ser pensionado en español, el retirarte. Quiero decirte que independientemente de lo que pase, muy orgulloso y tú has hecho un camino para los otros latinos y quería que nuestros amigos hoy, nuestros amigos en esta conversación se lleven el mensaje. Es posible.
y tú ya siéntete tremendamente exitosa, porque tú ya estás en Thank un you. momento de vida cerrando tu camino y yo pienso que esto es inspiración para nuestra comunidad. Y me encanta tu mentalidad de cero fracaso, porque nos dejas una lección y tu papá que viene desde antes, desde papá, desde familia, es una historia de familia. Tu negocio es un negocio de, como le decimos en inglés, que son negocios de mujeres. Es tu hija, es un negocio tú y yo, tú y sola con tu hija. Gracias por inspirarnos a tener enjundia, decimos algunos en español, tener fortaleza y carácter. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para apoyar gente como tú? Eh, bueno, como le dije antes, los momentos cuando yo me siento deprimida, esos gestos de una persona, de sonrisa, de ayudar, de comentarios lindos, buenos, inspiración, eso es muy importante. Te voy a compartir una parte recién que pasó en el restaurante. Mi hija es joven y a veces toma las cosas personal. Mm, Entonces, cuando alguien llega al restaurante y pregunta, ¿quién es el cubano aquí? ujú, ujú. Y después ella le contesta, yo y mi mamá, pero ustedes no cocinan, los cocineros son cubanos. Entonces, ese tipo de actitud tiene que recordarse uno que Mm. es un porcentaje y no es el 90 ni el 99%. Y yo creo que esas palabras de kindness, no sé cómo se De dice eso. bondad. Tenemos que regresar todos a ser buenos, compasivos y ayudarnos en vez de atacarnos. Como comunidad no podemos atacarnos. Exactamente, Cuando somos unos pocos que tienen el coraje, que tienen el carácter de abrir un negocio propio, es muy fácil llegar a tu lugar y destruir y llenarnos de malos comentarios. Apoyémonos, apoyémonos. exactamente. Eso es lo mejor que todos podemos hacer, sea latinos, sea americanos de cualquier parte. Esas palabras de bondad en vez de atacar o criticar. Yo no digo que te tenga que gustar mi comida, porque mira, yo tengo 30 y pico cousins, primos y primas, ¿no? Todos hacemos los frijoles negros cubanos diferentes. Si te gusta el mío o no te gusta el mío, está bien, pero prefiero, o diré, mi hija prefiere que no le diga, no es cubano. Esas cosas duelen. A mí no tanto, Mm, porque ya yo soy ya de otra edad y yo no tomo esas cosas personalmente, pero mi hija todavía como jovencita y orgullosa mm. le duele. No, no, mira, me encantó tu recomendación y lo voy a compartir. Como tú, pues estoy en California, donde aunque es un área y un territorio hispano, en Silicon Valley me siento muy solo y a la vez por eso cuando yo encontré tu negocio me sentí muy orgulloso de encontrar un negocio latino. Las personas van a estar viendo tu negocio por tu restaurante, porque ya he mostrado aquí un par de imágenes. Primero, apoyarnos, a sentirnos muy orgullosos de lo que hace el otro latino, independientemente si es cubano, peruano, venezolano, colombiano. Y yo he visto cómo la gente es muy atacarnos entre nosotros mismos. Yo he visto, porque yo soy colombiano y en el área escasamente entre San Francisco y San José, escasamente hay como 5 lugares colombianos. Y hay lugares donde a veces alguien pregunta o hace un review, un comentario, y solamente se centran en lo negativo y dicen, pero la comida no es como en Colombia. Bueno, primero, seamos realistas, estamos en California. Yo pienso que mientras se encuentra un lugar, nos atacamos. No sé, como comunidad, me parece muy importante. Latino ayuda a latino. Y si tengo que decirte alguna crítica constructiva, porque a veces la gente dice, es que yo no voy a decir yo no voy a decir mentiras. Si a mí no me gustó, no me gustó. Dos cosas. O acércate y habla con el dueño, con el manager, el administrador, deja tu comentario
Y si no tienes nada bueno que decir, a menos que te hayan maltratado, que te hayas Claro, sentido ofendido, que hayas, no, deja un comentario. Si no, por ahí volvemos a lo mismo, ser buenos, kind, ser buenos con nosotros. Y si no tienes nada bueno que decir, yeah. calla. Como ella trabaja y como ella nunca para. Energizer Bunny, yeah. Estoy muy orgullosa de ella para esas cosas. Por eso, sí. Yeah. ¿Qué te puedo decir? Mira, mis respetos, gracias por todo este tiempo. Hay muchas otras cosas que hablar contigo, pero yo espero que estamos hablando una historia de inmigración, una historia de emprendimiento, una historia de mujer valiente, porque se necesitan muchos cojones, vuelvo y lo repito, cambiar de lugar, enfrentarte a culturas diferentes, abrir un negocio y a no tenerle miedo. En medio de la pandemia hay personas que la incertidumbre los ha llevado incluso hasta el suicidio. Y no acá, en todo el mundo. En todo el mundo. Y lo mejor que podemos hacer es una sonrisa, no quita nada. Si no quieres dejar un buen comentario, despídete y pon una buena sonrisa. So Y aquí true. tú y yo, Lina, tú y yo abogamos por la unión entre nosotros los hispanos, cuando estamos fuera de nuestro país. Muy orgulloso. Gracias por compartir Y tu visión. igual me siento yo de ti. Tú has hecho esta conversación mucho más confortable para mí porque la verdad que tenía un poco miedo con mi español como es y tú has sido un delirio para mí conocerte y la manera que te comunicas conmigo es una belleza, de verdad. Me siento que eres un amigo ya, aunque nosotros nos conocemos pocos, pero me siento con una amistad contigo enorme. Gracias. Estamos para apoyarnos. Después hablamos luego de otras maneras cómo apoyarnos, pero me gustó tu actitud localmente, también como comunidad, consumir de manera local. Por ejemplo, yo estoy en tu área, suelo ir durante la pandemia. Quiero que sepas que también iba y hacía mi orden, porque estamos para apoyarnos. Pero bueno, Gracias. gracias por esta historia, gracias por ser inspiración y siéntete tremendamente exitosa, porque así tuvieras que cerrar tu restaurante hoy, que espero que no, pero así tú ya lo hiciste, you made it. Es una historia de éxito, es una historia de inspiración. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Chao.